Bienvenido a los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Muy bonita noche para todos ustedes, escuchas de Los Relatos del Gato, ya sea si me escuchan aquí en la ciudad de León, Guanajuato, dentro del país, o si nos escuchan desde los Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina o España. Este podcast llega cada día a más lugares, es como una onda expansiva que no se detiene. Muchas gracias a todos por su apoyo, por hacerme llegar sus experiencias con el más allá. Les pongo las redes sociales en pantalla y el correo electrónico del canal para que me contacten, ya sea para mandarme su historia, un comentario o si quieren que les mande saludos aquí en el podcast. Hoy voy a contarles 3 historias de terror que se me hicieron llegar por parte de la audiencia. Aprovecho para mandar saludos a la familia Aguirre Enríquez, quienes son de la localidad de Santiago de Cuenda, en Juventino Rosas, y nos han enviado esta primera historia para esta noche. Antes de que esto comience, ayúdame suscribiéndote a este canal y activando la campanita para que recibas todos estos relatos. Así sin más, apaguen la luz, sírvanse un café, un té o una cerveza, que vamos a entrar a este rincón de los relatos del gato, donde lo único seguro es que la curiosidad los llevará al miedo. Yo voy a hablarles de una historia que es muy conocida acá en Juventino Rosas y que involucra a un personaje que fue conocido como Andrés Delgado el Giro. Él era como nosotros, pero se dedicaba a asaltar a las personas que llevaban el oro a México, en un tiempo donde no había carros, así que en carretas se transportaba el oro. Se cuenta que este señor asaltaba a quienes transportaban este valioso mineral y que pasaban por 2 caminos que atravesaban la localidad y que servían de vía para dirigirse hacia la Ciudad de México. Entonces el Giro utilizaba una cueva, la cual ahora se conoce como la Cueva del Giro, y que estaba conectada por una especie de túneles con la iglesia y con el cementerio, lo cual le servía de táctica, porque si él asaltaba a alguien cerca del templo, escapaba por el túnel hasta salir por la cueva, y al ser forasteros los asaltados, no sabían cómo ir tras para buscarlo. Este señor Andrés el Giro tenía a su gente, que le ayudaba a acarrear el oro en carretas jaladas por burros. Él no quería que nadie supiera dónde estaba aquel tesoro, así que el Giro arrebató a balazos la vida de sus ayudantes y los enterró junto con aquel valioso tesoro. Posteriormente, fue al pueblo a buscar nuevos ayudantes que le dieran apoyo para cerrar aquella cueva y dejar sepultado tanto el tesoro como a aquellos muertos. Con piedra y cal sellaron las entradas a aquella cueva. El Giro siguió matando y asaltando, pero al poco tiempo, al tener muchos enemigos, como era evidente, le pusieron un 4 y lo mataron. Con el tiempo, fue difícil identificar cuál era la entrada a la cueva del Giro, pues había varias cuevas en la cercanía, pero una tarde, después de muchos años, estaba por oscurecer y un joven estaba sentado cerca de donde se encontraba aquella zona de cuevas. Y este joven escuchó una voz que le hablaba, pero al voltear no logró ver nada. El joven se sorprendió y trató de no hacer caso, pero una vez más esta voz le llamó y con palabras muy claras le dijo al joven: «Yo soy Andrés Delgado el Giro y te mostraré dónde está la cueva donde enterré aquel tesoro. Son 300 cargas de oro. Allí donde pondré tu sombrero, allí debes destapar la cueva». Se cuenta que este joven observó como una especie de sombra de tono oscuro le quitó el sombrero y así se desplazó como si estuviese siendo llevado por los aires de la mano de aquella extraña sombra. El joven se asustó y se fue. Se puso muy enfermo después de días y fue interrogado por muchas personas, incluidos unos estadounidenses que estaban en busca de aquel tesoro en ese tiempo. Al obtener la información que aquel joven enfermo les brindó, decidieron barrenar aquella cueva sellada. Lograron abrir un túnel de cerca de unos 20 metros. Ellos estuvieron en la zona por cerca de 2 meses para por fin marcharse. No se sabe si encontraron algo o si se llevaron parte del tesoro. Tiempo después,
llegó otra persona de la Ciudad de México preguntando por aquella cueva, y este hombre, con ayuda de un aparato, afirmó que había localizado el tesoro, pero al escarbar parece que no encontró nada y tuvo que marcharse sin éxito. Según se cuenta, el Giro solo quería entregar el tesoro a aquel joven al que le contó el secreto, el cual aún vive, pero nunca intentó sacar aquel oro, el cual parece que aún sigue oculto en espera de que algún valiente le dedique una ardua búsqueda para encontrarlo. Sin embargo, todos creen, o creemos aquí en la localidad, que ese tesoro está maldito. Muy buena historia que acabamos de escuchar. En particular, todo el estado de Guanajuato está lleno de leyendas. Creo que en general todo el país. Aquí en León, Guanajuato, no se queda atrás. Hay algunas leyendas que les prometo que les voy a investigar, como la del brujo que le vendió su alma al diablo, o la del diablo que se apareció en el antro del Mr. Green. Un par más que se cuentan. Son muy interesantes y que quienes vivimos en esta ciudad hemos escuchado alguna vez porque son historias que nunca faltan en las reuniones. Entiendo también que conforme pasa el tiempo estas historias se van distorsionando un poco, pero prometo hacerles una investigación y traerles una buena versión de aquellas leyendas urbanas, y les prometo que iré a los lugares específicos para que los conozcan. Si aún no te suscribes a este podcast, ¿qué esperas? Regálame una manita arriba y así es que vamos con la segunda historia de esta noche que se nos ha hecho llegar de manera anónima desde Perú. Se decía que todas las mujeres del pueblo de Catas al sur de Perú eran brujas. Mi abuela era de Catas y desde pequeña en mi familia se contaban historias de brujas, de fantasmas y de condenados. Fue así que conocí de todo el tema paranormal y recuerdo que desde niña yo comencé a tener experiencias con lo inexplicable, pues cuando yo iba a dormir yo sentía que me asfixiaban en la noche y escuchaba voces, miraba sombras y gente donde no había nada. Así fui creciendo y cuando estaba en secundaria todo empeoró. De ser algo que rara vez ocurría, empecé a sentir que alguien hablaba y me estrangulaba en la noche, casi todos los días. Ocurría tanto que empecé a sufrir de insomnio, prefería mejor no dormir. Mi madre, que creía mucho en las historias de fantasmas, me compró una cruz y un anillo de acero porque decía que eso espantaba a las almas. Y mi padre me enseñó una oración que le enseñó mi abuela, que servía para invocar a las almas buenas para que me cuidaran de aquellas entidades que me querían hacer daño. Mi madre básicamente limpió todo mi cuarto con agua bendita y con algunas oraciones, y así fue que logró que dejaran de molestarme por unos 4 días quizá, pero al siguiente día todo empeoró. Una noche sentí un grito y un golpe en mi cama, como si algo cayera sobre esta, y una voz que decía: «Ya se jodió tu mamá». Esa noche yo ya no pude dormir. Así los días siguientes se sentía el ambiente como pesado. Era una sensación muy extraña cuando entraba en mi cuarto, y no solo la sentía yo, también mi familia decía lo mismo. Así que mi madre volvió con su agua bendita y sus rezos a botar a aquellas entidades oscuras. Eran 3 las que logré identificar, porque sí, logré ver que uno de ellos era una sombra negra, otra era una mujer de blanco con cabello castaño y no tenía ojos, el otro era un hombre calvo que caminaba en 4 patas. Eran muy aterradores. Esto que hacía mi madre ayudaba mucho a estar ahuyentando a aquellos fantasmas. Sin embargo, yo solía quedarme mejor viendo la televisión hasta que amanecía, para evitar dormir y tener que sufrir aquella presencia de aquello que me aterrorizaba mucho. Y fue así que poco a poco fue disminuyendo. Al pasar los años, me fui a estudiar a otra ciudad, y allí se lo conté al profesor de psicología. Él me dijo que mi subconsciente estaba muy dañado, y lo que yo tenía era parálisis del sueño, y el miedo era tan grande que por eso llegaba a ver alucinaciones. Me dijo que no peleara cuando aquello pasara, que solo me relajara y dejara que pasara. Sé que mis familiares también sentían lo mismo, porque el miedo se volvió, digamos, colectivo, ya que ellos también creían en esas cosas. Pero en mi caso, con el pasar del tiempo, ha ido disminuyendo ese tipo de episodios de alucinaciones y parálisis del sueño, pero todavía hace meses me volvió a pasar. Y así, este es el testimonio que quería compartirles. Buenas noches.
Muy buena historia, queridos escuchas. Déjenme sus comentarios, me gustaría mucho interactuar con ustedes, saber qué piensan de todo esto, qué piensan de este tema paranormal. Ya he hablado en un podcast anterior acerca de la parálisis del sueño, se los voy a dejar en la descripción del video. En él doy datos y explicaciones acerca de por qué sucede este fenómeno. Yo sé que muchos que escuchan este podcast creen en todo lo que aquí platicamos, porque han vivido alguna situación relacionada. Y también sé que muchas otras personas son escépticas. Ambas posturas creo que son válidas. Nadie poseemos la absoluta verdad acerca de este tipo de situaciones. Al final, este contenido es para conocer un poco más y para entretenernos, para divertirnos y disfrutar. Ya sin más, los invito a escuchar el último relato de esta noche, que me ha sido enviado de manera anónima. Mi padre platicaba hace tiempo que él trabajaba como velador en una embotelladora de agua purificada, muy conocida aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, él me contaba que había un camión que se usaba para repartir agua y que estaba maldito, o eso se creía, pues ese camión había estado presente en 3 accidentes. En el primero, el chofer chocó contra otro camión, causando que el chofer que lo conducía perdiera la vida. En el segundo incidente, el camión se quedó estacionado en una avenida que estaba un poco de subida, y estando aún con freno de mano y todo, este camión se comenzó a desplazar, y antes de que pudieran detenerlo, este camión atropelló y arrebató la vida a una pequeña niña. En el tercer accidente, el cual ocurrió a las afueras de la ciudad, el camión se estrelló contra un árbol, ocasionando la muerte del chofer. Después de este último incidente, mi padre me platicó que el camión fue reparado y estuvo guardado mucho tiempo en la base de camiones, pues ya nadie se atrevía a utilizarlo para trabajar porque se decía que estaba maldito. Cuando el camión regresó después de aquel accidente, se le pidió a mi padre que lo limpiara, y él se encargó de sacar algunas cosas de adentro y de limpiarlo. Entre las cosas que sacó estaban algunas ropas del chofer fallecido. Era un pantalón, unas botas y unos guantes que estaban completamente llenos de sangre. Mi padre se aseguró de meterlos en una bolsa e introducirlos en un locker para que después alguien decidiera qué hacer con esas cosas. Platica mi padre que una noche él estaba solo en aquel lugar y de pronto, a eso de las 3 de la mañana, las luces de aquel camión se encendieron. Esto llamó la atención de mi padre, quien se acercó con su linterna y gritó preguntando si había alguien allí, pero nadie respondió. Mi padre se acercó al camión y las luces se apagaron, dejando a mi padre muy confundido. Días después, mi padre olvidó el incidente y él estaba haciendo su recorrido de costumbre en aquella planta cuando repentinamente el camión comenzó a pitar muy fuerte. Mi padre acudió de inmediato a revisar y cuál fue su sorpresa que no había nadie ahí. Esto comenzó a generarle miedo y más confusión. ¿Qué podría estar ocasionando aquello? Mi padre empezó a creer que ese camión sí estaba de verdad maldito. No fue hasta unas semanas después que, estando nuevamente en su rondín nocturno, mi padre escuchó unos lamentos que venían de la misma zona donde se guardaban los camiones. Eran como quejidos, decía mi padre, y también gritos como de gente llorando. Mi padre al acercarse, pues no encontró nada. Con su linterna se decidió a abrir el camión y no encontró tampoco a nadie allí dentro, pero sí encontró algo muy perturbador. El pantalón, las botas y los guantes ensangrentados estaban nuevamente tirados dentro de aquel camión, como si mi padre nunca los hubiera sacado de allí. Mi padre se asustó y se regresó a su caseta de vigilancia a pensar en cómo pudo haber ocurrido todo aquello que estaba experimentando. Realmente estaba maldito aquel camión. Posteriormente, ya no hubo tiempo de averiguar más cosas. En la empresa se corría la voz cada vez con más frecuencia acerca de la maldición de aquel camión, y al rehusarse los empleados a conducirlo, se tuvo que vender ese camión a otra empresa para que le dieran un uso distinto, y fue así como se perdió el rastro de aquel camión maldito. Con esta historia cerramos el podcast de esta noche.
Ha sido de gran placer para mí haberlos acompañado en un momento de su día. Y les doy las gracias de que dediquen un poco de su valioso tiempo a escuchar estos relatos del gato. Te pido que si te ha gustado este podcast lo compartas con un amigo en tus redes sociales, o que si tienes una historia paranormal me la hagas llegar. Muchas personas me han comentado que les gustaría que hubiese más podcasts por semana, y yo encantado se los podría traer, solo que hace falta tener un poquito más de historias. Entiendo que el canal aún es pequeño y por el momento me da para solo 2 podcasts por semana, pero sé que con su ayuda este canal irá creciendo y llegará un momento en que podré traerles hasta 4 podcasts a la semana. A mí me encanta crear este tipo de contenido. Vamos creciendo paso a paso, con buena estabilidad, y todo gracias a ustedes que están detrás de ese celular, de ese televisor o de ese computador. Les mando un gran abrazo de gato. Y así es que me despido desde lo más oscuro de este rincón de los relatos del gato. Les deseo que tengan esta noche unas dulces pesadillas.